Me presento, mi nombre es Carol Andrea Ortiz Villescas y el nombre de mi compañera es Lady Diana Gómez Quirós. Somos estudiantes de Seguridad y Salud en el Trabajo en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Riesgo biológico en empresas. El riesgo biológico en empresas se puede definir como aquel que surge de la exposición laboral a micro y macroorganismos que pueden causar daños al trabajador o trabajadora. Estos en general pueden ser transmitidos a través del aire, de la sangre y de fluidos corporales. Algunas definiciones. Microorganismos. Son un variado grupo de seres vivos que tienen como característica común su reducida dimensión, siendo visible solamente al microscopio. Están presentados en 5 grupos de seres vivos, como lo son los virus, las bacterias, los protozoos, hongos y algas. Virus. Pueden causar infecciones y solo se reproducen unidos a células huésped a las que modifican el metabolismo mediante la introducción de su ácido nucleico. Bacterias. Son capaces de vivir en un medio adecuado, sin la necesidad de un huésped para completar su desarrollo. Los daños que causan las bacterias son principalmente infecciones, toxicidades y alergias. Protozoos. Son microorganismos eucariotas unicelulares heterótrofos sin pared celular. La mayoría son de vida libre en medios acuáticos o húmedos, aunque algunos se han adaptado al parasitismo, pudiendo producir enfermedades en las personas. Hongos. Agrupa a organismos eucariotas con pared celular rígida formada por quitina y otros compuestos, pero sin celulosa. Se encuentran principalmente en almacenes de alimentos como los hilos de maíz y los cereales, en construcciones con humedades, en vertederos, en aguas fecales o en plantas de tratamientos de agua. Enfermedad infecciosa. Algunos microorganismos son capaces de penetrar y multiplicarse en otros seres vivos a los que perjudican dañando el funcionamiento normal y la supervivencia del huésped, originando lo denominado clínicamente como una infección, y son denominados microorganismos patógenos. Huésped susceptible. Es aquel que puede afectarse por un agente causal. La susceptibilidad varía según muchos factores, como la edad, el sexo, la raza, lugar de residencia, hábitos, profesión e inmunidad. Inmunoglobina. Proteína de la sangre que contiene anticuerpos específicos frente a un determinado germen. Mecanismo de transmisión. Conjunto de medios y sistemas que facilitan el contacto del agente infectivo con el sujeto receptor. Portador. Sujeto que no padece signos ni síntomas de infección, pero elimina microorganismos. Desarrollo. Para identificar los posibles agentes biológicos presentes en las actividades laborales como manipulación no intencionada, es fundamental identificar los posibles reservorios que hay en el lugar de trabajo. Los reservorios son las fuentes, los lugares donde están y proliferan los agentes biológicos, las materias primas en la empresa alimentaria, los animales, en la ganadería, los sistemas de aire acondicionado, los pacientes, entre otros, por lo que es necesario conocer muy bien el proceso productivo de la empresa. El riesgo biológico se debe a una exposición no controlada a agentes biológicos o a sus productos derivados, endotoxinas, micotoxinas, compuestos orgánicos volátiles de origen microbiano. Los agentes biológicos pueden estar presentes en todos los ambientes laborales. Algunos son responsables de infecciones, efectos alérgicos, tóxicos y cancerígenos. Por tanto, el riesgo biológico debe ser evaluado y controlado para salvaguardar la seguridad y salud del trabajador. Por otro lado, la OMS propuso un sistema de clasificación dividido en 4 grupos, OMS de 1994. El grupo de riesgo número 1 son microorganismos con escaso riesgo individual y comunitario, que tiene poca probabilidad de provocar enfermedades en humanos o en animales. Grupo de riesgo 2 son microorganismos con riesgo individual, moderado y riesgo comunitario. Este es bajo.
Esto quiere decir que pueden provocar enfermedades en humanos o en animales, pero tiene pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave en el personal de laboratorio, la comunidad, los animales y el medio ambiente. La exposición en el laboratorio puede provocar infección grave, pero se dispone a medidas eficaces y el riesgo de propagación es limitado. Grupo de riesgo 3: microorganismos con riesgo individual elevado y el riesgo comunitario bajo, que suelen provocar enfermedades graves en humanos o en animales, pero que generalmente no se propaga de un individuo infectado a otro. Se dispone de medidas eficaces y de prevención. Grupo de riesgo 4: son microorganismos con elevado riesgo individual y comunitario, que suelen provocar enfermedades graves en las personas o en animales, y pueden propagarse fácilmente en un individuo a otro, directo o indirectamente. Generalmente no se disponen de medidas eficaces de tratamiento y de prevención. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que hay algunos trabajadores con riesgos especiales. El primero de ellos es la transmisión de persona a persona. Un ejemplo de eso es el personal sanitario, personal de seguridad, protección civil, docentes, geriátricos, centros de acogida, penitenciaría, servicios personales, entre otros. Transmisión de animales a personas. Esto se llama zoonosis. Un ejemplo de esto son veterinarios, ganaderos, industrias lácteas, matadero, entre otros. También tenemos la transmisión a través de objetos o materiales contaminados. Es el personal de limpieza, saneamiento, agricultores, cocineros, mineros, industria de lana, pieles y cueros, entre otros. Esto es el personal de atención médico que está expuesto a enfermedades como el SIDA, la tuberculosis y la hepatitis. Las vías de transmisión sería el contacto con sangre, contacto con enfermos y pinchazos. Ejemplo, veremos el riesgo biológico presente en un matadero de animal, en los centros de producción y procesado de alimentos y concretamente en la industria cárnica, es decir, en los mataderos, se produce exposición a agentes biológicos como consecuencia de la probable presencia de microorganismos en el animal y sus productos en el ambiente laboral. Los principales daños para la salud en la industria cárnica son las enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al hombre por los animales o sus productos o cadáveres, conocidas como zoonosis. También son frecuentes las alteraciones respiratorias, las alergias, entre otras. Muchas de esas patologías están relacionadas como enfermedades profesionales, pero pocas veces son notificadas y registradas como tales, enfermedades profesionales o enfermedades relacionadas con el trabajo. Las principales actividades de la industria cárnica son el sacrificio de los animales en mataderos y la elaboración de productos cárnicos en plantas de fabricación. Presencia de los riesgos biológicos en un matadero. Los agentes biológicos presentes en el ambiente laboral de un matadero proceden de animales enfermos y animales portadores asintomáticos, que se suponen la principal fuente de exposición a agentes zoonosis. La parte externa del animal, como piel y pezuña, los elementos contaminados, estiércol, camas de los corrales, maquinaria, herramientas, entre otros. Los microorganismos alteradores encuentran en la carne el reservorio ideal para multiplicarse, y las actividades propias del matadero facilitan su dispersión y a veces de forma bioaerosoles. Riesgo biológico para el trabajador. Para los trabajadores que derivan principalmente del contacto con los animales y sus productos o desechos potencialmente contaminados con microorganismos o alterados, las principales vías de exposición y de entrada en el organismo de los agentes patógenos son el contacto con la piel y las mucosas, la penetración a través de heridas, mordeduras, arañatazos, pinchazos o cortes de material cortopunzantes, como cuchillos o huesos astillados.
Las condiciones del trabajo en función de son las características del lugar del trabajo como la humedad, la temperatura, la disponibilidad de nutrientes, entre otros. Y las características del puesto del trabajo están como las actividades, tareas, procedimientos, equipos, herramientas, entre otros, las cuales determinarán la posibilidad de supervivencia, proliferación y dispersión de agentes biológicos en el entorno laboral y por tanto la mayor o menor exposición del trabajador. Los principales daños para los trabajadores de la industria cárnica derivados de la exposición a agentes biológicos son las dermatitis, de contacto irritativa y alérgicas, asma y enfermedades infecciosas o parasitarias. Medidas preventivas generales. Las medidas de prevención y control deben adecuarse en cada caso al tipo de trabajo, a la fuente de infección y al modo de transmisión del agente en el que se trate. No obstante, se pueden formular algunas recomendaciones generales para los trabajos con riesgo de transmisiones, las cuales son vigilancia de la salud de los trabajadores y recomendación de las vacunas pertinentes, como la vacuna del tétano, tratamiento inmediato de cortes y heridas, disposición de un lugar adecuado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección, limpieza y desinfección de locales de trabajo como lavados, duchas y servicios higiénicos, máquinas y utensilios, ventilación forzada o aspiración para eliminar polvo, señalización adecuada y restricción de acceso, utilizar material de un solo uso siempre y cuando sea posible. Medidas de prevención y control propuesta por nosotras. Formación e información de los principales riesgos y medidas de prevención. Utilizar EPP adecuados. Buena higiene personal, como es un buen lavado de manos, ropa limpia y cabello recogido en lo posible. Mantener notificaciones inmediatas donde el trabajador pueda comunicarse de manera efectiva en caso de algún inconveniente. Y monitorear constantemente el riesgo biológico presente en el lugar de trabajo y documentar. Como conclusión, consideramos que las y los trabajadores están expuestos constantemente a riesgos de todo tipo, y en este caso el riesgo biológico hace parte de ellos, teniendo en cuenta que va a variar según sea el lugar, la frecuencia a la que se expone y el tipo de actividad económica a la que se dedica la organización. Considerando que este riesgo está presente en los diferentes ambientes laborales en los que se desempeñan, y debido a esto se pueden presentar accidentes, enfermedades, infecciones y demás daños a la salud que afecten o intervienen en el bienestar de una persona. Este riesgo es el más frecuente y se considera que sin haber una capacitación, información y o experiencia se puede hacer aún más complejo el reconocimiento de estos en el medio físico de trabajo. Considerar la realización e implementación de medidas preventivas y de control resulta ser eficaz para reducir el daño que se puede ocasionar en la salud. Asimismo, con el proceso de sensibilización para la aplicación de normas de bioseguridad y una buena disposición de desechos.